Bienvenidos a El Juicio de los Poderosos, un podcast con el objetivo de explicar los fenómenos del derecho internacional. En este caso, sí existen límites en la inmunidad de los jefes de Estado. Acompáñenos a descubrir hasta dónde llega la protección de la inmunidad y en qué momento empieza la responsabilidad internacional. Estamos muy contentos de estar en el primer capítulo de este podcast. Mi nombre es Denise Figueroa. Hola a todos, soy Damián Ochoa y es un gusto acompañarlos en este episodio. Buenas tardes, mi nombre es Dana Eligio y gracias por estar escuchando nuestro podcast. Encantado de estar con ustedes, mi nombre es Iván Arroyo. Buenas tardes, soy Christopher Botello y les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. El tema para presentar es la inmunidad de los representantes del Estado. ¿Puede un jefe de Estado estar por encima del derecho internacional? Hoy exploramos el caso de Vladimir Putin, quien enfrenta un mandato de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y la deportación ilegal de menores ucranianos. Y aquí es donde viene lo interesante. En este episodio vamos a poner sobre la mesa hasta dónde llega la inmunidad de un líder y en qué momento comienza la verdadera responsabilidad internacional. Prepárense, porque vamos a ver cómo el poder político se enfrenta cara a cara ante la justicia global. El caso de Vladimir Putin ha despertado la atención del mundo, mostrando que la inmunidad de un jefe de Estado no es absoluta frente a crímenes graves. Para entender por qué Vladimir Putin enfrenta un mandato de arresto internacional, primero debemos hablar sobre la inmunidad de los jefes de Estado. En el derecho internacional, los líderes gozan de una protección especial que los exime de ser enjuiciados por tribunales extranjeros mientras ejercen su cargo. Sin embargo, esta inmunidad no es absoluta cuando se trata de crímenes graves como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio. Los tribunales internacionales, como es la Corte Penal Internacional, pueden ejercer su jurisdicción sin ningún problema. Tenemos algunas posturas con respecto a la jurisdicción penal hacia los jefes de Estado. La postura clásica sostiene que un jefe de Estado en funciones no puede ser juzgado penalmente, ni en tribunales extranjeros ni internacionales. Se preguntarán por qué. Porque se considera que él representa la soberanía del Estado, y tocarlo sería como atacar a la nación misma. Esta visión lo que busca es proteger la estabilidad de las relaciones internacionales, pero claro, también abre la puerta a la impunidad. También tenemos la postura intermedia, conocida como inmunidad relativa. Sí hay inmunidad, sin embargo con límites. No pueden ser juzgados por delitos comunes o políticos, pero sí por crímenes internacionales graves, tales como el genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 27, nos establece que los jefes de Estado no tienen inmunidad ante la Corte Penal Internacional. Por último, tenemos la postura progresista, que indica que existe una responsabilidad universal. Expresa que ningún cargo oficial puede justificar que el mismo jefe de Estado pueda salir impune. Los crímenes internacionales son tan graves que se impone el principio de jurisdicción universal. Ahora vamos a conocer la historia desde el principio. Tenemos en 2014 la anexión de Crimea, donde Rusia ocupa y anexa la península Crimea tras un referéndum no reconocido por la comunidad internacional. Entre el 2014 y 2021 tuvo lugar la guerra en Donbass. Fue un enfrentamiento de separatistas prorrusos y el gobierno de Ucrania. En el 2022 fue cuando todo cambió. El 24 de febrero Rusia lanza su invasión a gran escala bajo el nombre de una operación militar especial. Un mes más tarde, Ucrania ya estaba denunciando los hechos ante la Corte Internacional de Justicia y ante la Corte Penal Internacional. Fue el inicio de una investigación formal por presuntos crímenes de guerra. Aquí lo interesante es que el conflicto dejó de ser político y pasó más al terreno del derecho internacional. Deportaciones de menores ucranianos. En el lapso del 2022 y el 2023 se documentan traslados forzados a territorio ruso, catalogados por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra, traslado ilegal de población. En marzo del 2023, la Corte Penal Internacional emite la orden de arresto a Vladimir Putin, responsabilizándolo de la deportación de menores ucranianos. Así es que en 123 estados, por parte del Estatuto de Roma, deben arrestarlo si es que pisa su territorio. Ahora, hablemos de las consecuencias. En el mismo 2023 que fue promovida la orden de aprehensión contra Vladimir Putin, el mandatario estaba próximo a reunirse en el BRICS, concretamente en Sudáfrica. Y es que Sudáfrica
iba a tener la responsabilidad de aprenderlo. Desde entonces, como consecuencias, tenemos la presión política, los países occidentales que celebraron la medida. Sin embargo, por otro lado, India y China mantienen silencio y un apoyo implícito a Moscú. Ahora me gustaría pasar y plantear la pregunta: ¿existe la responsabilidad internacional en este caso? Y es que un Estado incurre en la responsabilidad internacional cuando comete un hecho internacionalmente reconocido como ilícito. Un ejemplo puede ser perfectamente el uso prohibido de la fuerza, la violación de la soberanía, los crímenes de guerra cometidos por sus órganos, incumplimiento de tratados, etc. Como bien mencionas, Chris, sí existe responsabilidad internacional tanto para los estados como para los individuos, pero se manifiesta de forma distinta. La responsabilidad internacional del Estado, por ejemplo, Rusia, al invadir Ucrania, incurre en responsabilidad internacional como Estado por uso ilegal de la fuerza y posibles crímenes de guerra cometidos por sus órganos. Por otro lado, tenemos la responsabilidad penal internacional de individuos. En el derecho internacional se reconoce que las personas también pueden ser responsables, sobre todo en los crímenes más graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Y ojo con esto, porque el derecho internacional establece que hay delitos que nunca prescriben y no pueden justificarse con el cargo que se ocupe. El artículo 27 del Estatuto de Roma lo dice claramente: ni siquiera un jefe de Estado puede alegar inmunidad frente a la Corte Penal Internacional. Y justamente es por esto que Vladimir Putin enfrenta hoy una orden de arresto por la deportación ilegal de los niños ucranianos. Es la prueba de que, aunque tenga el poder de un presidente, puede ser considerado penalmente responsable a un nivel internacional. Como vemos, la responsabilidad internacional existe y es una pieza clave del derecho internacional, pues asegura que ni los estados ni las personas estén por encima de la ley. Incluso un jefe de estado en funciones, como lo es Vladimir, puede ser considerado responsable de crímenes internacionales graves. Entonces surge una pregunta fundamental: ¿existen los límites en la inmunidad de los jefes de Estado? La inmunidad de los jefes de Estado es una figura del derecho internacional que protege a los presidentes, monarcas u otros altos funcionarios de ser juzgados por tribunales extranjeros mientras están en funciones. Esta inmunidad existe para garantizar la estabilidad entre los estados y evitar que decisiones judiciales afecten las relaciones diplomáticas. A continuación explicaré dos tipos principales de inmunidad. Una es la inmunidad personal, que esta protege al jefe de Estado por solo el hecho de ocupar el cargo. Esta inmunidad es total mientras esté en funciones y cubre tanto actos oficiales como privados. Y la inmunidad funcional, esta se aplica incluso después de dejar el cargo, pero solo para actos realizados como parte de sus funciones oficiales. Y es que tradicionalmente esta protección ha impedido que jefes de Estado sean procesados penalmente. Sin embargo, con el tiempo, el derecho internacional ha establecido límites importantes y justamente claros, especialmente cuando se trata de crímenes internacionales graves como pueden ser el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el crimen de agresión. El caso del presidente Vladimir Putin es un claro ejemplo de cómo la inmunidad ya no es absoluta. En marzo del 2023 lo vimos: la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra y específicamente por la deportación forzada de menores ucranianos a territorio ruso durante el conflicto con Ucrania. A pesar de ser jefe de Estado en funciones, la Corte Penal Internacional no reconoce su inmunidad. Esto se debe al artículo 27 del Estatuto de Roma, que señala que ningún cargo oficial exime de responsabilidad penal cuando se trata de este tipo de crímenes. En otras palabras, ser presidente no lo protege frente a la justicia internacional. Además, aquí no solamente estamos hablando de temas políticos, sino de reglas muy concretas, como lo dice el artículo 49 del Convenio de Ginebra, que prohíbe de manera absoluta el traslado forzoso de población civil en territorios ocupados, y la Convención sobre los Derechos del Niño a proteger su derecho a no ser separado de su familia ni de perder su identidad. Eso quiere decir que cuando Putin autorizó o permitió este tipo de deportaciones, traspasó una línea del derecho internacional humanitario, y en ese momento perdió la protección que normalmente tendría como un jefe de Estado.
Esto quiere decir que la orden de arresto significa que si Putin pisa alguno de los 123 países miembros de la Corte Penal Internacional, debería ser arrestado y entregado a la Corte, sin que puedan argumentar la inmunidad. Aunque en la práctica aún no ha sido detenido, la existencia de esta orden limita seriamente su movilidad internacional y su legitimidad política. Así, concluyendo con el capítulo de hoy, podemos observar que sí existen límites en la inmunidad de los jefes de Estado, especialmente cuando se cometen crímenes que violan normas fundamentales del derecho internacional. El caso de Vladimir Putin demuestra que ni siquiera un presidente en funciones está por encima de la ley y que los principios de justicia internacional han avanzado para garantizar que la inmunidad no se convierta en impunidad. También queremos dejar sobre la mesa algunas reflexiones importantes. El caso de Vladimir Putin no solo ha generado un debate político, sino también jurídico y ético en el ámbito internacional. En los últimos años, varios países como Alemania, Noruega, Austria o la República Checa han advertido que, si Putin entra a su territorio, cumplirán con la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Incluso, Sudáfrica, uno de sus principales aliados dentro del grupo BRICS, se vio en la necesidad de evaluar si debía actuar conforme al Estatuto de Roma durante la cumbre de 2023, lo que demuestra que la presión internacional va en aumento. Esto confirma que la inmunidad de los jefes de Estado ya no es una barrera infranqueable. La comunidad internacional está empezando a trazar líneas claras frente a los crímenes que violan las normas más fundamentales del derecho internacional. Así es, Denis. El caso de Putin representa un precedente que podría cambiar la forma en que se entiende el alcance del poder político en relación con la justicia global. Cada vez más se consolida la idea que ningún líder, por poderoso que sea, puede considerarse completamente inmune si está involucrado en crímenes tan graves como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad. Esto no solo afecta su situación jurídica, sino también su imagen internacional, sus alianzas políticas y su margen de maniobra diplomática. Y es que, aunque aplicar justicia a un jefe de Estado en funciones sigue siendo complejo, lo importante es que la discusión ya está ocurriendo. Lo que antes parecía imposible, por ejemplo, cuestionar penalmente a un líder en funciones, hoy es una posibilidad real, al menos en el plano legal y diplomático. La evolución del derecho internacional ha dejado claro que los principios de justicia están por encima de la jerarquía del poder, y aunque falta aún mucho por recorrer, es un avance que no debe subestimarse. Muchísimas gracias por escucharnos. Además, este tipo de casos permiten visibilizar la importancia de contar con mecanismos internacionales sólidos, que nos garanticen la rendición de cuentas. No se trata de una persecución política, sino de hacer valer normas que protegen los derechos humanos, la paz y la dignidad humana. La inmunidad sigue existiendo, pero con límites claros, y eso es fundamental para mantener la seguridad internacional. Definitivamente, hoy la inmunidad ya no es un escudo automático. El derecho internacional, con el Estatuto de Roma y los tratados humanitarios, intenta equilibrar la soberanía de los estados con algo aún más importante, que es proteger a las víctimas. El mensaje es claro y directo. Los crímenes internacionales tienen consecuencias, sin importar el cargo ni el poder de quien los ordene. Y justo ahí es donde la justicia internacional demuestra que puede ser realmente efectiva. Gracias por escucharnos en El Juicio de los Poderosos. Fue un gusto. Hasta la próxima. Le agradezco a mis compañeros por compartir este espacio el día de hoy y a toda la audiencia por su tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Fue un placer para mí haber estado en compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Como dijo Nelson Mandela, negar a las personas sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Gracias por escucharnos en El Juicio de los Poderosos. Fue un gusto. Hasta la próxima.